Va. Ahí está. Buenas tardes, nosotros somos del grupo 5701 de la materia de Administración y Configuración de Redes. Vamos a presentar lo que es el proyecto del segundo parcial, que se trata de Docker y Kubernetes. En la introducción, en la actualidad, las tecnologías de contenedores han transformado radicalmente la forma en que se desarrollan, implementan y escalan las aplicaciones de Docker y Kubernetes. Han emergido como herramientas clave en la automatización de despliegues de software, facilitando la portabilidad, escalabilidad y mantenimiento eficiente de servicios. En este proyecto se abordará la implementación de contenedores para tres servicios esenciales en entornos de desarrollo y producción: Apache, que es el servidor web; PostgreSQL, que es el gestor de base de datos; y Wi-Fi, que es el servidor de aplicaciones empresariales, utilizando archivos de configuración en formato YAML para su gestión a través de Kubernetes. El objetivo general es implementar y desplegar contenedores utilizando Kubernetes y Docker para automatizar la ejecución de servicios de Apache, PostgreSQL y Wi-Fi. Objetivos específicos: diseñar archivos YAML para la configuración de los servicios, validar el funcionamiento de los contenedores mediante herramientas de monitoreo, analizar el comportamiento y consumo de recursos de los servicios desplegados, formatear el trabajo de colaborativo en la automatización de entornos de prueba. El marco teórico: Docker es una plataforma de virtualización ligera que permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente mediante el uso de contenedores. Un contenedor es una unidad estándar de software que empaqueta el código y todas sus dependencias para que las aplicaciones se ejecuten de manera rápida y confiable en cualquier entorno. La arquitectura de Docker se compone principalmente de tres elementos fundamentales, que es Docker Engine, que es el motor principal que permite crear, ejecutar y administrar contenedores; Docker Imagen, plantilla inmutable que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación, como el sistema operativo, base, bibliotecas, dependencias y códigos fuentes; Docker Containers, instancias ejecutables de una imagen que se ejecutan de manera aislada y reproducible. Docker utiliza, eh, Docker utiliza un archivo llamado Dockerfile para definir cómo se debe construir una imagen, incluyendo instrucciones como la instalación de paquetes, exposición de puertos, definición de variables de entorno, entre otros. Kubernetes, por su parte, es un sistema de orquestación de contenedores de código abierto desarrollado por Google. Está diseñado para automatizar la implementación, escalado de operaciones de aplicaciones de contenedores, administrar clusters de máquinas virtuales y programar contenedores en ellas en función de los recursos disponibles, las necesidades de las aplicaciones y políticas definidas. Algunos de los conceptos de clave de Kubernetes incluyen pods, que es una unidad más pequeña que puede ser creada o gestionada por Kubernetes; deployments, que permite describir el estado deseado de los pods y las replicantes; service, que es una abstracción que define un conjunto de lógico de pods y una política por la cual acceder a ellos; namespace es un entorno virtual dentro del clúster que permite dividir recursos entre distintos usuarios y proyectos. Por otro lado, los servidores utilizados en entornos empresariales y académicos como Apache, PostgreSQL y Wi-Fi tienen aplicaciones muy definidas dentro del desarrollo web y gestión de datos. Apache HTTP Server es uno de los servidores web más utilizados en el mundo. PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacionado objetos. Es conocido por su robustez, cumplimiento en estándares SQL y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Wi-Fi, antes JBoss, es un servidor de aplicaciones Java que permite implementar aplicaciones empresariales basadas en Java. Buenas noches, mi nombre es José Luis de la Cruz y yo les voy a hablar sobre el desarrollo del proyecto. Se desarrollaron tres archivos YAM
uno por cada servicio, que especifican las características necesarias para su despliegue: imagen del contenedor, número de réplicas, puertos expuestos y nombre del contenedor. Cada archivo fue aplicado utilizando kubernetes para que Kubernetes ejecutara automáticamente los pods correspondientes. Se realizó un monitoreo del estado de los contenedores, verificando el estado de la ejecución, el consumo de CPU y memoria, así como la exposición de puertos para asegurar la correcta interacción de los servicios. La colaboración entre los integrantes del equipo permitió resolver problemas técnicos, validar configuraciones y comprender el funcionamiento integral de cada servicio en el clúster. Bien, instalación del Docker. Primero instalamos Docker y nos aseguramos de tener la versión profesional de Windows. Una vez instalado Docker, procedemos a ingresar al PowerShell y ejecutar el siguiente comando para ver nuestro servidor cliente y asegurarnos que todo esté instalado correctamente. Docker version. Configuración y habilitación de Kubernetes en Docker. Ahora entraremos a la configuración de Docker y habilitaremos los Kubernetes y seleccionaremos aplicar y reiniciar. Después vamos a ingresar el siguiente comando, que es kubectconfig use context docker desktop. Este comando se utiliza para cambiar el contexto de Kubernetes al clúster integrado que proporciona Docker Desktop. El clúster de Kubernetes de Docker Desktop es el clúster local que se ejecuta en tu máquina y que puede ser utilizado para el desarrollo y la prueba de aplicaciones Kubernetes de manera local. Bien, procedemos a crear la red. Ingresamos el siguiente comando en el PowerShell para crear la red, que en este caso llamaremos 5704. El comando es docker network create 5704. Creación de la máquina. Las máquinas las vamos a crear con los siguientes comandos: docker run -d máquina -network 5704 alpine sleep infinity. Docker run -d máquina 2 -network 5704 alpine sleep infinity. Docker run -d máquina 3 network 5704 alpine sleep infinity. Buen día, mi nombre es Gómez Castillo José de Jesús. Yo les voy a explicar cómo instalamos los servidores, que fue el de Apache, que es para nuestra web, nuestro Webflow, que era para el servidor de aplicaciones, y nuestro servidor de base de datos. Bien, lo primero que hicimos en nuestro servidor web fue ingresar el siguiente comando, que fue docker root -dit, bueno, --name Apache, y el puerto con el que va a estar configurado este servidor. Y HTTPD es para el protocolo que va a utilizar nuestro servidor Apache. En este caso, cuando lo ejecutamos, nos muestra que los pools se han creado correctamente y que la imagen ya está localizada y que también se descargó nuestra imagen. Podemos correr el contenedor de dos maneras, desde PowerShell o desde nuestro Docker Desktop. En este caso, pues corremos el contenedor desde Docker Desktop y automáticamente pues ya lo corre. Verificamos que está correctamente creado. Lo que hicimos fue nada más en abrir cualquier navegador web, ponerle localhost en el puerto y pues obviamente nos va a aparecer ya configurado nuestra página, nuestro servidor web. En este caso lo que hicimos fue descargar una plantilla gratuita de una página web y montarla en nuestro localhost para que se vea diferente y no solamente exista el It Works. Hola, mi nombre es Mariela y yo les voy a explicar esta parte.
que comenzamos levantando un servidor web con Nginx y primero se crea y ejecuta el contenedor usando Docker y luego se ejecuta el comando correspondiente para iniciar el servidor. Después se puede ver que el servidor se ejecuta correctamente mostrando una página web en el navegador. Aquí trabajamos con PostgreSQL como servidor de bases de datos y primero usamos el comando docker pull Postgres para descargar la imagen oficial y después usamos docker run con la variable de entorno Postgres password para crear y ejecutar el contenedor. Luego con docker exec ingresamos al contenedor y usamos TSQL para conectarnos a la base de datos. Y finalmente creamos una tabla llamada empleados e insertamos algunos datos para probar que todo funcionara correctamente. Y abajo, bueno, ahí configuramos el Whitefly como servidor de aplicación. Usamos el comando docker pull jboss/whitefly para descargar la imagen y luego levantamos el contenedor con el comando docker run y mapeamos los puertos necesarios y al final comprobamos que el servidor está funcionando correctamente accediendo a localhost desde el navegador. Yo soy Víctor y aquí podemos verificar con Curry localhost 8082. Si vemos código HTML en la salida, es que este comando está correctamente. Exploración de archivos. Se preparan 3 archivos YAM. El YAM y Postgres, Deployment, YAM Whitefly, para desplegar servicios en Kubernetes. El panel de contenedores. Se visualizarán los contenedores activos tras aplicar los despliegues. Aparecen contenedores de Apache, Postgres y Whitefly y funcionando correctamente junto con los pods creados por Kubernetes. Consola PowerShell. Se aplican los archivos YAM con kubectl. Se verifican los pods con kubectgetpods, todos en estado de running, y los servidores con kubectgetservice mostrado que está correctamente expuesto en sus respectivos puertos. Despliega un servidor Apache en Kubernetes y lo expone al exterior mediante un servicio en el puerto 80. Whitefly Deployment YAM. Crea un contenedor con el servidor de aplicaciones Whitefly y lo hace accesible desde fuera del closure a través del puerto 8080. Despliega una base de datos PostgreSQL, define una contraseña, expone el puerto 5432 y guarda los datos en volumen presente. Bueno, ya nada más para mostrar los resultados del despliegue. Se logró que el despliegue exitoso de los 3 servicios definidos, Apache, Postgres y Whitefly, cada uno corriendo en su respectivo contenedor, precisamente como se pudo visualizar anteriormente en las capturas de Docker Desktop, y se observaron las buenas prácticas en la estructuración de los archivos, ya, lo cual permitió que Kubernetes levantara los servicios sin errores. Esto más que nada porque dentro de nuestros archivos ya nosotros levantábamos lo que eran los servicios de deployment o despliegue y los, bueno, en este caso de servicios precisamente. Lo que hacían era precisamente levantar los archivos para que pudieran funcionar dentro de lo que era el mismo Docker. Se verificó el correcto funcionamiento de los servicios mediante el acceso a los puertos designados, así como la correcta asignación de recursos, como se pudo ver a través de lo que eran las páginas web, usando simplemente lo que era los puertos mediante lo que era el localhost, se podían visualizar y de igual manera podíamos acceder a ellos.
El proyecto permitió al equipo adquirir experiencia directa en la automatización de entornos mediante herramientas modernas y ampliamente adoptadas en la industria, que en este caso serían lo que es Docker. Podemos mencionar también lo que es Postgres y posteriormente, bueno, Wi-Fi, ¿no? Que son tecnologías que si bien individualmente tienen ciertas actividades, ciertas tareas que pueden realizar, en conjunto pueden demostrar que tienen un complemento muy específico y que pueden funcionar bastante bien dependiendo de lo que nosotros queremos. En este caso que fue un servidor de web, de archivos y de app, me parece. Y bueno, en cuanto a nuestro proyecto, eso fue lo que nos tomó tanto tiempo, el proyecto, los 4 días, el inicio 4 días, la fase 7 días, la fase 1, la investigación de Docker los 3 días, cambiar Win a Professional, porque pues no lo teníamos, 3 días, la elección de servidores 1 día, la fase 2 6 días, instalar servidores 1 día, la creación de la red 1 día, el funcionamiento 2 días, la documentación 4 días, la elaboración del video, que sería el día de hoy, y el fin del proyecto 1 día. Eso sería todo por nuestra parte y gracias. Según ya